¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14 o 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que evoluciona generalmente con recaídas. La culpable de la adicción es ni más ni menos que la nicotina. La nicotina, que es una droga legal que tiene una capacidad altamente adictiva, incluso se sabe que puede llegar a ser más adictiva que la cocaína o que la heroína. El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Cada vez que un fumador inhala el humo del tabaco, entran a su organismo alrededor de 7,000 sustancias químicas. Esta mezcla tan tóxica, cuando llega al organismo, penetra con la corriente sanguínea prácticamente a todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, por ejemplo, en los niños fumadores pasivos está demostrado que la exposición al humo de tabaco es una causa de asma también. Actualmente, con esta infección, el COVID-19, hay evidencias científicas suficientes que nos demuestran que los fumadores crónicos, cuando se exponen y se infectan desafortunadamente al SARS-CoV-2, van a tener un mayor riesgo, primero, de hospitalización, segundo, de necesitar ventilación mecánica y tercero, de muerte. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar un ser humano. Afortunadamente ahora en el sector salud ya se entiende al tabaquismo como una enfermedad adictiva que requiere una intervención de tipo profesional. Espero que más fumadores acudan a esta herramienta y se motiven realmente a dejar de fumar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo del programa Conadic Escucha. En esta ocasión el tema es Hablemos de tabaco, mitos y realidades. Y para esta plática nos acompañan el día de hoy la doctora Evalinda Barrón,
bienvenida. Hola, muchas gracias. Y también nos acompaña Magali Chavero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ambas he de decirles que son especialistas en el tema de tabaco y nos da mucho gusto que nos acompañen. Pues vamos a empezar esta plática con una pregunta que tienen usualmente las personas consumidoras de tabaco. ¿Por qué, doctora Evalinda, resulta tan adictiva la nicotina? Recordemos que las adicciones tienen que ver con un proceso de cambio en el cerebro. Cuando nosotros consumimos una sustancia que llamamos psicoactiva, es decir, que causa cambios o que causa activación o liberación de ciertos neurotransmisores en el cerebro, activa ciertos lugares que tienen que ver con la repetición, con la recompensa y con el placer. Cuando hacemos esto, nuestro cerebro quiere repetirlo, repetirlo y repetirlo y repetirlo, y llega un momento en el que la sustancia ya no nos gusta tanto como al inicio, ya no nos hace tanto efecto como al inicio, y entonces, por ejemplo, con la nicotina, empezamos a necesitar más y más y más y más frecuentemente la sustancia para llegar a esta sensación. Hasta que llega un punto en el que ya no tenemos esta sensación placentera, ya ni siquiera nos gusta como tantísimo, pero si no consumimos la sustancia, entonces nos empezamos a sentir mal. Y entonces necesitamos seguir consumiendo, ya no para sentirnos bien, sino para ya no sentirnos mal. Okay. ¿Y qué pasa? ¿El tabaco puede tener cierta dependencia psicológica? Sí, tanto física como psicológica. No podemos como separarla. A veces cuando hablamos de psicológico pensamos que es como un ente extraño. Estamos contenidos en nuestro cerebro. Entonces los cambios químicos que pasan en nuestro cerebro nos afectan tanto en la parte física, por decir, en la parte de cómo nos sentimos, en la regulación endocrina, en las hormonas, pero también en cómo actuamos. Entonces, cuando llega esta parte de necesitar algo y los sistemas de recompensa se activan, pues entonces también presentamos síntomas que antes llamábamos psicológicos, ¿no? Como ay, quiero algo. Y nos pasa con muchas sustancias. No sé si a ustedes les ha pasado con alguna otra sustancia, con café, con azúcar, con pan dulce. Con el tabaco, con el café. Sí, ¿verdad? Un cigarro al día no es saludable, bueno, no es saludable, pero pudiera tener impactos mayores o no. No hay una dosis adecuada de tabaco, no es como poquito está bien. El tabaco siempre va a ser dañino. Y sabemos que como tiene este potencial adictivo, siempre vamos a necesitar o vamos a querer mucho más. Uh-huh. ¿Se puede dejar el tabaco en cualquier momento, Magali? Pues depende de la persona, ¿no? Yo creo que siempre es importante que la persona tenga la confianza y la decisión, sobre todo, de dar ese primer paso de decisión y decir, ya no quiero fumar, ya, como lo que comentaba la doctora Evalinda, ¿no? Ya ni siquiera lo estoy disfrutando, o en esta como falsa idea, o en este mito que tenemos de que se disfruta el consumo de tabaco, y ni siquiera es que lo estés disfrutando, sino que ya lo haces un poco hasta en automático, ¿no? Entonces, cuando ya las personas se dan cuenta que ya no lo disfrutan, que ya no les genera ningún placer, ya dicen, no, decido dejar de fumar, y entonces en ese momento es cuando pueden ingresar a algún programa de cesación, o bueno, para dejar de fumar, y que justamente en CONADIC pues hay varias alternativas. Una de ellas pues es la línea de la vida, justamente, que desde vía remota te puedes llamar al teléfono y te dan ahí la intervención breve, te hacen todo un plan muy personalizado para que tú puedas dejar de fumar. Este programa de cesación de tabaco que hemos escuchado mencionar últimamente a propósito del Día Mundial sin Tabaco, ¿qué les dicen a las personas que tienen esa intención de dejarlo? Primero tenemos que saber qué es la cesación, porque es una palabra medio rara. Y quiere decir, cuando ya estamos fumando, que podemos tener una dependencia, o planeamos dejar de fumar, y entonces tenemos que recordar algo. Un problema, un consumo de sustancias como el tabaco es un problema de salud mental y requiere atención especializada o por personal formado, ¿no? Como pasa en la línea de la vida, en los CAPAS, o en las clínicas de tabaquismo que hay a lo largo de todo el país.
Entonces muchas de estas veces van más allá de, ya quiero dejar de fumar, ojalá si fuera, ¿no? No me acuerdo quién decía, dejar de fumar es facilísimo, yo lo he hecho miles de veces, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto con ayuda, tiene que ser con un tratamiento por especialistas. Y regularmente estos tratamientos se toman un tiempo, casi todos son de 12 semanas o más tiempo, donde se hacen como ciertas intervenciones que nos pueden ayudar o apoyar para dejar de fumar. Magali ha estado en la parte de la línea de la vida en cesación, si nos quieres contar un poquitín más. Sí, bueno, en la línea de la vida lo que ocurre es que se recibe la llamada y una vez que se le toman sus datos a la persona, pues ya empiezas como a hacer una evaluación que se hace para saber cuál es el nivel de dependencia realmente de esa persona, y a partir de eso se empieza a generar un plan estratégico y personalizado para cada uno de los consumidores, en el que se les dice pues si están confiados en dejar de fumar abruptamente, ¿no? Que tengan como este poder de decisión y de autoconocimiento también, y si de plano dicen no, pues yo fumo 10 cigarros diarios y siento que no lo voy a lograr hacerlo de manera abrupta, que sería lo recomendable, que lo hagan de manera abrupta, pero si no es así, entonces se empieza como a establecer este plan, una meta de, ok, ¿cuántos vas a fumar de aquí al fin de semana o de aquí a mañana? Ya te dicen, no, pues la mitad, o 5 o 2, ¿no? Y ya empiezas como a generar este plan, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, que se rompa como este mito de que solitos vamos a poder dejar de fumar, ¿no? Siempre como que nos da miedo empezar algún programa de tratamiento, llevar como esta compañía para dejar de fumar, como que siempre es, no, yo por mi fuerza de voluntad voy a lograrlo, y resulta que ya recibes las llamadas y no, pues es que lo intenté 10 veces, 5 veces y no lo he logrado. Entonces como que se pierde ese miedo, ¿no? De, pues llamen, o sea, yo creo que ya todos tenemos como ese acceso de marcar el teléfono y decir, pues no estoy pudiendo, necesito como este acompañamiento, un plan más especializado, y con eso logren la cesación o dejar de fumar, como lo comentó la doctora. Y otra cosa que yo creo que es importante es que también recordemos que el tabaquismo es un padecimiento de salud mental que impacta en todo el cuerpo, que tiene un montón de consecuencias, es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, cáncer, bla, bla, pero también muchas veces es comórbido o se presenta al mismo tiempo que algún otro padecimiento mental, además del tabaquismo. Ansiedad, depresión, si tienes trastorno por déficit de atención, es mucho más probable que fumes, en otros padecimientos psiquiátricos también. Entonces, revisar cuáles son las situaciones o si hay algún otro padecimiento de salud mental que puede estarme llevando a querer consumir o a consumir de repente, pues es importante también ir a atención, tanto a los CAPAS, igual la línea de la vida también nos puede referir, o a cualquier centro comunitario de salud mental que esté cerca de nosotros. Pero entonces es un hecho que detrás del consumo de tabaco hay un problema de salud mental, o es que pudiera existir, porque algunas personas reportan que se sienten ansiosas, ¿no? Sienten malestar, quieren relajarse, y entonces por eso recurren al tabaco. El tabaco en sí puede causar una adicción, ¿no? O sea, empezamos a fumar por muchos factores que pueden ser sociales, económicos, depresión. Cuando empezamos muy chavitos, puede ser igual por la presión de grupo, porque en mi casa todo el mundo fuma, y pues ¿por qué no?, etcétera. Puede ser eso, y después se presentan algún síntoma de padecimiento mental, como decía, depresión, que se caracteriza por tristeza, llanto fácil, ganas de llorar, a veces pensar que sería mejor estar muerto y no despertar. Y cuando empezamos a fumar tabaco nos da como cierta sensación de mejora, que dura súper poquito, y entonces empiezo a consumir más y más y más. Y entonces ya tengo dos problemas, tengo depresión y tengo consumo de tabaco, o ansiedad, ¿no? Hace que me sienta más concentrado. De repente muchas personas han dicho eso, se sienten más concentrados, entonces fuman y va aumentando el consumo. Entonces siempre es muy importante que justo por eso nos tiene que evaluar un especialista para decirnos, hey, estás en un punto en el que el problema sí es solo el consumo de tabaco, o hay algún problema de salud mental asociado, o a lo mejor no un diagnóstico como tal, sino por ejemplo ahorita en pandemia, los estresores de estar encerrado, estar en casa, que estoy con todo el tiempo con mis papás, o en home office 10 horas al día,
y se vuelve súper complicado, ¿no? Que algo que añadiría a eso es que ahora en pandemia algo que se experimentó fue como un aumento en las llamadas, justamente solicitando el apoyo para dejar de fumar, ¿no? Y creo que pues se tomó la decisión y eso habría que destacar de la población que se dio cuenta o que ya estamos en nuestras casas y nos damos cuenta de qué hábitos teníamos, de qué es lo que nos estaba haciendo falta, qué es lo que tenemos que cambiar, y yo creo que eso habría que poner el dedo en el renglón para no dejar pasar a estas personas que ya iniciaron en el protocolo, ¿no? de atención. ¿Quién suele llamar más a la línea de la vida para pedir ayuda, para dejar de fumar? Yo creo que es bastante diversa la comunidad que llama. Hay desde jóvenes, 21 años, 18 años, hasta ya personas mayores, ¿no? Tercera edad, que ya dicen, no, ya llevo muchos años fumando y ya no quiero. Entonces, creo que cualquier persona que se interese en dejar de fumar siempre tiene que saber que tiene beneficios inmediatos dejar de fumar, desde las 24 horas hasta, evidentemente, después de 3 a 5 años que empiezas a tener ya todos tus niveles de oxigenación en sangre, ¿no? de disminuir las probabilidades de contraer cáncer de pulmón o de cualquier otro órgano, que sabemos que el tabaco afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo, no solamente lo mental, sino en esa parte fisiológica también todo nos afecta. Y pues eso hay que destacarlo, ¿no? Porque siempre creemos que un tabaco no me va a hacer daño, o sea, porque nada me voy a fumar, no, o sea, no, ya lo mencionaba la doctora Eva. No, o sea, no hay nivel de exposición segura al tabaco y ni siquiera fumado, ¿no? También las emisiones, también el humo, ¿no? El humo de tabaco afecta también a las personas que están ahí respirándolo. Eso, perdón. Sí, justo de las emisiones, creo que sería muy bueno que platicáramos sobre estos aparatitos. Lo voy a escuchar ya como señora, pero sí la usan más los chavos, que son los vapeadores, ¿no? O estos dispositivos electrónicos que están empezando a usar y que existe como mito de que no pasa nada. De hecho, se emitió un decreto y la OMS nos premió por eso, ¿no, sí, Magali? Justamente porque, bueno, digamos que para contextualizar un poquito, a nivel internacional tenemos un tratado internacional justamente que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco y que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto qué significa? Este Convenio Marco nos va a dar a nivel nacional el panorama o el terreno más bien para que en nuestra legislación local implementemos medidas de salud pública y política pública para reducir la demanda de tabaco, ¿no? Entonces, a partir de las recomendaciones internacionales, lo que hizo México en cuanto a vapeadores y estos dispositivos emergentes es que se emitió un decreto en 2020 para prohibir su comercialización, prohibir la importación, prohibir la exportación. ¿Y esto a qué responde? A que había un evidente incremento en el consumo de estos dispositivos, pero específicamente en adolescentes, lo cual pues nos preocupaba bastante, le preocupaba al gobierno bastante, y lo que se hizo es decir, no, estos productos están prohibidos porque lo único que se está haciendo es sustituir el mecanismo de consumo de nicotina. En el tabaco consumes nicotina, en estos productos sigues consumiendo nicotina y el nivel de adicción, como lo comentaba Eva, pues es el mismo, ¿no? La sustancia activa ahí es la nicotina. Este tema es muy, muy interesante, y sobre todo lo de los vapeadores, porque existe la creencia de que es menos nocivo, ¿no? El utilizar un vapeador que recurrir al consumo de tabaco. ¿Qué tan cierto es esto? No, te venden sí, la idea de que tiene menos nicotina. Así es, justamente esas han sido las tácticas de la industria, de decir, no, pues esto ya no genera combustión, aquí ya no hay alquitrán, aquí no, pero pues siguen siendo emisiones, sigue siendo un aerosol, el cual nuestros pulmones no están para asimilar ese tipo de sustancias. O sea, nuestros pulmones están para respirar oxígeno y nada más, ¿no? No tiene por qué entrar humo, no tiene por qué entrar emisiones de ningún tipo, y ahorita con los vapeadores pues ya se han encontrado daños en cerebrovasculares, ¿no? Cardiovasculares, ¿no? También daño en pulmón. Entonces creo que hay que desmitificar esos beneficios que no son nada de beneficios, ¿no? Es totalmente lo contrario. Y yo creo que aquí sí sería importante saber que en los espacios que no está permitido fumar tampoco está permitido vapear. Exacto. O no se debe de vapear.
porque las emisiones dañan a las otras personas. Entonces, ejemplos que nos han contado, yo tiene mucho que en serio no voy a un antro, pero es que en estos lugares los venden 100, 200 pesos, algo muy económico, los chicos lo compran, y justo en esta creencia de que no pasa nada y de que es vaporcito, pues están en lugares cerrados con muchas otras personas fumando, pero vapeando, pero pues es lo mismo como si estuvieran 200 personas en un restaurante fumando. O sea, ahorita a todos se nos hace así como de, ay, eso no podría ser, está terrible. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las afectaciones, así como existe el humo de segunda mano y el tabaco, pues afecta también a las personas que están alrededor de quien fuma? ¿Cuáles son las afectaciones para quienes rodean a quien está vapeando? Son básicamente las mismas. O sea, como decía Magali, explicó ayer el doctor Gadi, los alvéolos, que son como si fueran burbujitas muy delgadas que tenemos en los pulmones, que se encargan de meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, están hechas para eso. Cualquier otro humo que nosotros estemos inhalando va a tener afectación para nosotros, para las otras personas, sobre todo para los menores de edad, para las mascotas, por ejemplo, también las afecta muchísimo. Y fuimos a Palacio Nacional y nos contaban del Instituto Nacional de Antropología e Historia la importancia de los monumentos históricos en México. Por ejemplo, eso es algo que a veces no pensamos, pero cómo el humo se impregna en las paredes y sigue siendo tóxico, ¿no? O sea, aunque tú no estés y todos hemos entrado a algún lugar de alguna casa donde la gente fuma mucho, huele todo el tiempo, aunque no haya un cigarro prendido en ese momento. Así es. ¿Cuál sería el llamado entonces en este sentido a las familias, a los padres también, a los padres, las madres que de pronto fuman delante de sus hijos y se quedan las habitaciones de pronto impregnadas de tabaco? ¿Qué llamado se les podría hacer? Creo que el llamado siempre va a ser a cuidar nuestra salud, a cuidar la salud de quienes nos rodean. Si estamos en una situación en que no queremos dejar de fumar, pues entonces respetemos a los demás, incluyendo nuestros familiares, nuestras mascotas, las personas alrededor, y hagámoslo en un lugar que no afecte a los demás, ¿no? Así que pues eso. Y también recordar que los factores para el consumo de sustancias tienen que ver mucho con la dinámica familiar, y si en la dinámica familiar existe el consumo de sustancias, pues no solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy fumando y fumo por ansiedad y fumo porque estoy triste o tomo o lo que sea? Los mecanismos por los que yo recurro a esto porque no tengo mecanismos adecuados para enfrentarlo, también es algo que se aprende, ¿no? O sea, también el gritar, el no tener paciencia, el no tener mecanismos regulatorios es algo que se aprende en casa. Oigan, y hablando de vapear, ¿ustedes han probado el vaping, el cigarro electrónico? Lo comento porque algo que ha enganchado mucho a los adolescentes es justamente los aromas, ¿no? Los saborizantes que tienen estos dispositivos. Ahora también el cigarro convencional también tiene estas cápsulas de sabor, pero es una de las razones por las que los adolescentes entran a este tipo de consumo, y cuando pruebas notas como esa diferencia de que ya no sientes tanto el golpe, de que ya no sientes ya no te raspa la garganta. Entonces los adolescentes pues crean una dependencia pues más fácil, porque es algo que les gusta, digamos, en sus papilas gustativas, ¿no? No sé si ustedes han experimentado o tuvieron. Fíjate que yo no he vapeado, pero yo sí fumé durante muchos años, y empecé muy chica. O sea, yo creo que la primera vez que fumé un cigarro fue en la secundaria, en la prepa más o menos, y en la licenciatura, con la presión que tenía, empecé a fumar mucho más. Pero me acuerdo que en esos momentos, ya tiene muchos años, por ejemplo, las cajetillas de cigarros eran muy, traían muchos dibujos, había coleccionables, te las regalaban con encendedores. También después empezaron a salir los cigarrillos con sabor, también así me gustaban muchísimo, y lo dejé en algún momento de la vida porque alguien muy cercano a mí tenía asma, y entonces ya no podía fumar en mi casa, ¿no? Lo hacía afuera, y ya después dejarlo fue bastante complejo. O sea, yo puedo decir que ya después de muchos años de no fumar, aún me da como de repente como necesidad de hacerlo, pero también tengo que
que justamente voy a hablar ahora de cuáles eran los factores, ¿no? O sea, no solamente era como la parte atractiva del tabaco, el que mis compañeros y mis amigos fumaban, en que era como sofisticado en la secundaria, yo espero que ahora esté muy mal visto, pero en mis épocas no, era que, por ejemplo, yo tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad y requiero medicamento para eso, ¿no? Y ahora sé que, por ejemplo, la mayor parte de los niños, arriba del 60% de los niños que no tienen un diagnóstico por trastorno por déficit de atención o hiperactividad, tienen una mayor posibilidad de empezar consumo de sustancias. Y la primera sustancia que empiezan es tabaco y después alcohol. Y tiene que ver justo porque se presenta no solo el síntoma de ansiedad, de hiperactividad y de inatención, que el tabaco cuando empiezas a fumar dices, esto me ayuda un poco a no estar como en todo. Entonces hay muchos factores que a lo mejor si los vamos viendo desde la infancia o en la adolescencia, pues mejorarían un poco. Y ahorita les platico de todo el asunto que fue dejar de fumar, pero ¿alguien de ustedes también fumaba? Bueno, en mi caso sí fumé tabaco y en algún tiempo, pues antes de que existieran las leyes antitabaco se podía o se permitía fumar en espacios cerrados, ¿no? Entonces recuerdo que en las salas de prensa donde usualmente estaba como reportera, pues ahí podía fumar. Entonces para mí era importante tener un cigarro para poder concentrarme, relajarme y ponerme a escribir y a redactar mis notas. En un día como hoy, que era un día mundial sin tabaco, pasaron un programa y un doctor dijo que esta parte de ver al cigarro como una forma para relajarse, que era un mito, ¿no? Que en realidad lo que pasaba era que inhalábamos y exhalábamos, y si hacíamos ese tipo de respiraciones podíamos relajarnos. En ese momento él hizo un ejercicio a cuadro, lo hice mientras hice una pausa en lo que redactaba la nota, hice ese ejercicio y me di cuenta que no necesitaba el tabaco, que si hacía ejercicios de respiración pues podía concentrarme. Y desde ahí pues lo dejé de usar de vez en cuando de manera social, y en la actualidad pues ya no consumo tabaco. El vapeo pues menos, pero sí he visto muchos anuncios y sobre todo estas cajetillas, ¿no? Con sabor a chocolate, con aromas que les llegan a los niños, porque la industria del tabaco pues también es muy abusada, ¿no? Y ahorita pues ya no va tanto como por los adultos, sino por los jóvenes, por los niños, y entonces ahí es donde yo creo que hay que poner mucho acento, ¿no? Sí, pues es al nuevo mercado, ¿no? Finalmente Exacto. son los que se van a volver adictos a la nicotina, como ya lo habían comentado. Yo no experimenté con tabaco, la verdad es que no fue algo que me gustara. Evidentemente en mis épocas de preparatoria lo consumí, pero realmente no me gustó, y yo creo que no me gustó porque igual en mi casa mi papá fumaba, y yo lo que se le decía es que no me gustaba, ¿no? No me gustaba el olor. Bueno, yo muy niña, le decía, no me gusta el olor, y algo que hacíamos es que él pues ya salía, ¿no? de la casa y fumaba en otro lado, y es algo como una estrategia que ha funcionado también, que se declaren los hogares 100% libres de humo de tabaco, ¿no? La ley pues restringe a espacios públicos, a espacios de gobierno, a bares, restaurantes, ¿no? Que no haya interiores de fumar. No puede acceder o imponerse a nivel privado en las casas, pero la gente muchas veces sí declara sus hogares como 100% libres de humo de tabaco, y eso ha funcionado bastante, ¿no? Decir, oye, aquí en mi casa no se fuma, por favor, sálganse, ¿no? Y eso me acuerdo muchísimo, sí, Cari tiene razón, antes de la ley, que en todos los restaurantes, en todos los bares, en todos lados se podía fumar, y todo el mundo está en la calle fumando, y a partir de cuando empieza la ley en México eso se modifica, pero todavía tenemos como algunos pendientes, ¿no? La Cámara de Diputados acaba de hacer algunas modificaciones que todavía están como en espera. A ver, May, cuéntanos de qué va eso. Bueno, nuestra ley general se puede decir que no es 100% libre de humo de tabaco. Esto significa que todavía se contemplan espacios para fumar en interiores, es decir, que si hay un restaurante, en otra sala puede haber un área para fumar, aunque esté cerrada, ¿no? Entonces no es una ley 100% libre de humo de tabaco, y esa fue una de las reformas que la Cámara de Diputados aprobó para que ya no existan estos lugares al interior. Entonces ya pasó a Senado, todavía está pendiente de su aprobación, pero esto ayudaría muchísimo porque pues proteges a la población de la exposición al humo de tabaco. Lo que hablábamos, ya son muchas las consecuencias hacia la salud que tiene respirar estas emisiones de humo de tabaco o de vapeadores,
y pues actualmente estamos como en ese pendiente, tenemos ese reto y no lo hemos alcanzado propiamente, ¿no? Entonces, pues esperemos cumplirlo, pero también esperemos que en nuestras casas podamos nosotros declarar casas 100% libres de humo de tabaco, y que si tenemos reuniones o fiestas, pues también seamos conscientes de que si vamos a otra casa, pues no es adecuado fumar en un interior por respeto a las otras personas y por cuidar la salud de todos, ¿no? Como ahora todos en espacios cerrados usamos cubrebocas por respeto a los demás, pues también hagamos esto. Oye, y se vale decirle, ¿no?, a las personas, ¿cómo lo podrías manejar de una manera asertiva? Si en tu casa tienes visitas y tu visita fuma, ¿cómo le puedes decir? Pues yo creo que a veces nos cuesta un poco de trabajo decir no. Pero creo que ser directos es la mejor forma. Digo, a mí, por ejemplo, en mi casa y en mi auto no se fuma, ¿no? Entonces si alguien me dice que si puede prender un cigarro, digo que no, que hay está un área afuera donde puede hacerlo, y que por ejemplo las colillas pues también las desechen, son súper contaminantes, entonces las desechemos de forma adecuada. Entonces pues no tengamos miedo a decirle que no a alguien. A veces pensamos que se va a enojar, pero Exacto. Creo que proteger nuestra salud y de nuestros hogares es importante. Pero además creo que en general los fumadores siempre tienen como este respeto, o sea, también no es como que sean tan irrespetuosos y ya estigmatizarles a que fuman donde quieran, ¿no? O sea, incluso las encuestas nos dicen que el 92% de la población está a favor de estas leyes que sean 100% libres de humo de tabaco, incluso los fumadores. Me acuerdo cuando hacíamos los recorridos para reconocer el estadio de béisbol de Diablos Rojos, bueno, el anterior, el nuevo no, pero y preguntábamos, hacíamos encuestas a las asistentes, a las personas que iban, que fumaban, si estuvieran de acuerdo en que el estadio se declarara 100% libre de humo. Como les decía, la ley no regula espacios abiertos, se da un espacio abierto, pues evidentemente podían fumar, pero un poco en esta onda del fomento sanitario, pues se impulsaba que sobre todo en espacios de recreación y deportivos, pues sean 100% libres de humo de tabaco, ¿no? Creo que eso tendría que estar en ley, pero bueno, no lo está. Pero sí, en este fomento les preguntábamos a las personas, incluso ahí fumando, y decían, no, sí, que no se fume porque vienen mis hijos, porque viene gente mayor, porque pues es molesto, incluso aunque yo fumo, yo sí estoy de acuerdo en que se designe un área, ¿no? Y esa área pues sí tiene que cumplir con toda una cierta de reglamentación, de protocolo, de que no sea espacio, que no sea un espacio obligado en el que pases por ahí, ¿no? Que sea como aislado, que no te llegue el humo a los menores de edad, etcétera. Y creo que la gente está como de acuerdo con esas disposiciones. En algún momento, cuando empezó justo la legislación, decían que es que ya no van a querer ir a los restaurantes o a estos lugares porque ya no los van a dejar fumar. En realidad no pasó, ¿no? O sea, nos tenemos que ir acoplando a estas como medidas de sana convivencia. Y pues ahora la gente, si quiere fumar un tabaco, pues sale. Encontrar los espacios. Encuentra sus espacios. Tenemos un comentario en Facebook, dice Litsi: el tabaco es una droga que causa una muerte lenta, sobre todo en los fumadores pasivos. Pues sí, es cierto. Y a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarles, ante este auge de los vapeadores, de los cigarros electrónicos, ¿cómo prevenir el consumo de tabaco y del uso de los vapeadores en los jóvenes y en los niños? Cuando hablamos de prevención de adicciones, hablamos de la disminución de la oferta, que es algo que se tiene que manejar a nivel legislativo y que se tiene que impulsar fuertemente la regulación del más alto nivel, que tiene que ser la prohibición de los vapeadores, y además las otras cosas que nos dice el convenio marco, que tiene que ver justo con los espacios libres de humo de tabaco, con las cajetillas, con la publicidad, etcétera, ¿no? Eso se tiene que hacer de forma muy contundente, y se está trabajando en ello. Pero por otra parte, o sea, decimos, bueno, eso ya lo hizo el gobierno, pero nosotros, ¿qué hacemos en nuestra casa? ¿O qué podemos hacer en mi casa para que eso no suceda? Si yo soy mamá, papá, si tengo sobrinos, si soy maestro, ¿qué hago en mi casa? Uno, tenemos que reconocer cuáles son los factores de riesgo que hay alrededor
para el consumo de tabaco y de cualquier sustancia. ¿Está disponible? ¿No está disponible? Es un lugar donde se puede hablar, mi casa, de los problemas emocionales, de los diferentes puntos de vista. Es un lugar donde no se vive violencia de género, de familia, contra los niños. Es un lugar donde tengo acceso a trabajo, y durante eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues porque las cargas de estrés predisponen a problemas de consumo de sustancias. Yo vivo en un lugar donde las canchas de básquetbol son son realmente recreativas, o se pueden volver en lugares donde también no donde no estén ocupados adecuadamente y a lo mejor no los podamos usar. Bueno, pues puedo tomar esos lugares, puedo yo desde mi trinchera armar equipos de deporte para poder hacer ambientes sanos en donde estoy, y todos esos factores que vamos agregando, que se denominan factores protectores, van a evitar el consumo de todas las sustancias psicoactivas, incluyendo tabaco. Okay. Y por acá, ¿qué consejos o recomendación le podríamos dar a la persona que todavía está en la disyuntiva si dejar o no de fumar? Pues yo creo que en general todos los fumadores saben cuáles son los aspectos negativos del tabaco. Yo creo que saben todos que no hacen nada, no tienen nada benéfico, y pues que se animen, o sea, que de pronto necesitamos ese acompañamiento, que observen que hay diversas opciones para dejar de fumar, y que pues muy fácil puede ser el llamar a la línea de la vida, ¿no? Ahí yo creo que esas 24 horas, 365 días del año, gratuita, o sea, no hay como pierde para empezar y dar ese paso de dejar de fumar. Al número 800 911 2000. Pues sí, es la invitación a que llamen. ¿El tratamiento es más efectivo si deciden tener un acompañamiento? Sí, es mucho más efectivo, y les digo, como recordamos, o sea, acudir con un especialista en salud mental, ver si tenemos algún otro síntoma que hable de depresión, de ansiedad, que esté acompañando al tabaco, para que podamos recibir tratamiento, es prioritario. Entonces, no tener miedo, saber que el cerebro también se enferma, y que cuando el cerebro se enferma necesitamos ayuda, como cuando se nos enferma el corazón y vamos al cardiólogo o con nuestro médico. También si estamos consumiendo tabaco, es un problema de adicción, es un problema que requiere tratamiento especializado, como cualquier otro padecimiento mental. Perfecto. Pues antes de cerrar el programa, me gustaría, si tuvieran algún comentario final, algún mensaje para las audiencias. Pues que en este cambio que estamos teniendo de abordaje a la salud mental, de normalizarla, de hablar de ella, de saber que a todos nos puede pasar, todos podemos tener episodios donde estamos tristes, donde estamos ansiosos, donde estamos angustiados, el recurrir a sustancias no es la mejor opción. Entonces, si no fuma, no fume. Y si ya lo está haciendo, busquemos ayuda, mejorar nuestra salud y la salud de nuestros familiares, porque también afectamos a los que están alrededor de nosotros, es primordial. Magali. Sí, yo agregaría que pues también en nuestro entorno, en nuestras casas, que hagamos esto de declarar nuestros hogares 100% libres de humo de tabaco, que no se normalice el consumo en frente de menores de edad, ¿no? Que sepamos que el humo, que las emisiones son dañinas, y que se está incitando a que nosotros, como ejemplo, como adultos, pues nuestros menores de edad nos sigan, ¿no? Entonces creo que sería eso lo importante, y justamente que también acudamos a ayuda, que se vale pedir ayuda, que hay gente que está trabajando para que nosotros podamos salir de cualquier dependencia de sustancias. Pues muy bien, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión, y les comentamos que mañana vamos a seguir hablando de tabaco. Los invitamos a estar presentes, y también les recordamos que tenemos los centros de atención primaria en adicciones en las distintas entidades de la República. Estos centros son muy accesibles, se pueden acercar, hay apoyo gratuito, hay orientación. También llamen a la línea de la vida al 800-911-2000, y con mucho gusto se les va a dar el acompañamiento. Hay especialistas, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que con mucho gusto les van a brindar la orientación. Y bueno, esperamos que les haya gustado el programa, y los esperamos mañana. Hasta pronto. Bye.
Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.